La teoría de la imputación objetiva surge como un criterio dentro del derecho penal para tratar de explicar desde un punto de vista jurídico o normativo, mejor dicho, la relación entre una acción y un determinado resultado. Entonces, lo que esta teoría trata de hacer es explicar cuándo un resultado típico, por ejemplo la muerte de una persona o la lesión de una persona, en qué casos se puede imputar a la acción del supuesto autor o de quien nosotros consideramos pudo haber sido el autor de un homicidio, de unas lesiones, etcétera. Pensando entonces en los delitos de resultado específicamente, no en los delitos de pura actividad, ahí no existe tal problema de la relación entre acción y resultado, pero sí, en los delitos de resultado, una de las cuestiones más complejas es definir en qué casos ese resultado puede ser imputado a una acción. Bien, en la dogmática penal hubo distintas propuestas para explicar esta relación. Por ejemplo, la primera de ellas, la teoría de la equivalencia de las condiciones, decía que toda condición que se haya puesto para la producción de un resultado era causa, y hemos visto las críticas que se hacían a esta teoría, fundamentalmente que llevaba la responsabilidad penal demasiado lejos, es decir, causantes de un resultado era no solamente quien ejecutó el disparo contra la víctima, sino también quien le prestó el arma, quien vendió el arma, quien la fabricó, los padres del autor, los padres de la víctima, etcétera. Es decir, relaciones de causalidad se llevan demasiado lejos. Hay conductas que, si bien son causantes de un resultado típico, no son relevantes para el derecho penal, es decir, no interesan al derecho penal y por eso no deberíamos considerarlas como conductas típicas de homicidio, de lesiones, etcétera. Entonces lo que la dogmática penal trata es de buscar desde un criterio puramente normativo a qué conductas humanas se refiere el tipo penal cuando habla de matar a otro, de provocar un daño en el cuerpo o en la salud, como dice el artículo 89, por ejemplo, de nuestro Código Penal. Y para eso es que la teoría de la imputación objetiva trata de explicar desde esta perspectiva normativa y ya no meramente causal, qué resultados se pueden imputar a qué conductas humanas. Por ejemplo, imaginemos el caso del sujeto A que quiere matar a B, para ello utiliza un cuchillo y entonces con ese cuchillo le asesta unas puñaladas en órganos vitales con la intención de matarlo, pero sin embargo no se produce inmediatamente el resultado de muerte, aunque la víctima queda herida. Viene una ambulancia, lo trasladan con urgencia al hospital y en el camino esa ambulancia tiene un accidente y resulta la muerte de esa persona que iba herida en la ambulancia, pero como consecuencia de los golpes por el accidente de tránsito. Es decir, está claro que la muerte se produce por esos golpes y no por la puñalada que le había dado el sujeto A. Desde el punto de vista causal, esa muerte se puede decir que tiene una relación con estas puñaladas. Aplicando la fórmula de la supresión mental hipotética, uno podría decir, si este no le hubiera dado las puñaladas, este no hubiera ido en la ambulancia, si no iba en la ambulancia no moría. Ahora, está claro que hay una relación de causalidad, está claro que el clavarle las puñaladas es causa del resultado muerte. La cuestión es definir ahora si esa muerte se produjo, si se puede imputar objetivamente, es decir, en otros términos, si este sujeto A mató al sujeto B con esas puñaladas que le asestó. Y vamos a ver que según un criterio normativo, esa muerte no puede ser imputada a este autor, aunque sí el sujeto A va a ser responsabilizado penalmente por el delito de homicidio grado de tentativa, por el acto de haber intentado provocar la muerte del otro y haber realizado una acción en tal sentido. Pero se le imputa la tentativa de homicidio y no el homicidio consumado. A ese resultado se llega con la aplicación de esta teoría de la imputación objetiva,
que trata de explicar entonces en qué casos un resultado se puede imputar como la obra de un autor, pero teniendo en consideración siempre como punto de análisis cuál es la finalidad de la norma, qué quiere decir la norma cuando dice el que matare a otro, a qué caso se refiere. Está claro que no se refiere solo a causar la muerte de otro. Entonces, en la actualidad, en un sistema, digamos, moderno en un esquema moderno de la teoría del delito, se manejan como criterios de imputación, en primer lugar, la teoría de la equivalencia de las condiciones como un presupuesto, es decir, para filtrar en primer lugar determinadas conductas que no son causantes del resultado, que en nada interesan al tipo penal del homicidio, por ejemplo, en estos ejemplos que estamos viendo. Y por otra parte, lo que se trata de hacer entonces con esta teoría de la imputación objetiva es definir desde el punto de vista normativo cuáles son esas conductas que deben ser consideradas como una conducta de homicidio, de lesiones, etc. Bien, para poder decir que un resultado es imputable objetivamente a una acción, es decir, para que podamos afirmar en un caso particular que además de ser causante del resultado, una conducta tiene relación de imputación objetiva con un resultado, es necesario que se den dos requisitos. Y eso es lo que hay que comprobar en cada caso particular. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, la conducta, además de ser causante, tiene que significar la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado. Creación de un riesgo jurídicamente desvalorado para el determinado bien jurídico que se protege. Y en segundo lugar, además de esa conducta ser la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado, es necesario comprobar en el caso que ese riesgo creado por el autor sea el riesgo que se concreta en el resultado, sea el riesgo que se realiza en el resultado, y que ese resultado no se haya producido por un riesgo diferente al creado por el autor. Por ejemplo, si el sujeto A le clava puñaladas a B y automáticamente le provoca la muerte como consecuencia de esas puñaladas, ahí podemos decir que el sujeto A causó ese resultado muerte y que además ese resultado muerte se le puede imputar objetivamente. Porque el clavar un cuchillo es crear un riesgo jurídicamente desvalorado, es decir, no permitido para la vida de la víctima, y además ese riesgo que creó el autor fue el que se concretó en el resultado. Es decir, la víctima ahora murió por las lesiones provocadas por el cuchillo, no ya por el accidente de tránsito en la ambulancia. Ahora, entonces, es necesario que se configuren esos dos elementos para que podamos afirmar que hay una relación de imputación objetiva. Si no se diera alguno de esos dos elementos, entonces no habrá una relación de imputación objetiva, no se podrá imputar objetivamente ese resultado, aunque sea un resultado típico, o sea, la muerte de alguien, la lesión de alguien, previsto en algún tipo penal, pero no se le podrá imputar al autor porque faltará seguramente uno de estos dos elementos. Entonces es necesario que se configuren los dos. Ahora, ¿qué pasa si se configura solo el primero y no el segundo? Bien, si comprobamos al menos en el caso particular la existencia, la presencia de este primer elemento, es decir, que la conducta, además de ser causante, creó un riesgo jurídicamente desvalorado, para el bien jurídico protegido, entonces vamos a decir que aunque no se configure el segundo elemento, la concreción de ese riesgo en el resultado, al menos se puede imputar, en ese caso, se podría imputar, si se da también la tipicidad subjetiva, se podría imputar lo que llamamos la tentativa, es decir, no el delito consumado, pero sí el delito en grado de tentativa, y en el Código Penal argentino esa tentativa también tiene una sanción penal con una pena disminuida en relación al delito consumado, pero con una pena al fin. Entonces, pero en la mayoría de los casos, para imputar el resultado y para afirmar que se puede imputar ese homicidio o esa lesión como un delito consumado, entonces hará falta la presencia de estos dos elementos, creación de riesgo y realización de ese riesgo en el resultado.
Es importante también aclarar que estos criterios que vamos a ver ahora para los dos elementos, creación y realización en el resultado, son criterios válidos tanto para el tipo objetivo del delito doloso, que es el tipo activo doloso, como para el delito culposo, es decir, el tipo activo culposo. Todo lo que vamos a decir a partir de ahora es válido tanto para el delito doloso como para el culposo. Bien, vamos a ver a continuación cuáles son primero, qué significa exactamente eso de la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado y realización del riesgo en el resultado, y cuáles son los supuestos que reconoce la dogmática penal y que son suficientes como para excluir alguno de estos dos elementos. Así como cuando vimos la conducta, la acción, identificamos tres supuestos negativos: la fuerza física irresistible, el estado de inconsciencia, los actos reflejos, que excluyen la conducta. Así también están identificados a nivel de la tipicidad objetiva, a nivel de la imputación objetiva, cuáles son los supuestos que van a excluir la creación del riesgo o la realización de ese riesgo en el resultado. Bien, primero, ¿qué significa esto de el riesgo permitido? Bien, el riesgo permitido significa que existen en la sociedad actual una cantidad de conductas humanas que implican riesgo para bienes jurídicos ajenos. Hay conductas que implican riesgo para la vida, para la integridad física de otras personas. Por ejemplo, el conducir un vehículo, aunque se haga de manera correcta, es decir, cumpliendo las reglas de tránsito, siempre esa conducta implica un riesgo para la vida y la integridad física de otros. Salir a andar en bicicleta es un riesgo también, no solamente, ojo, porque siempre se piensa en los riesgos que puedan derivar producto del choque de ese vehículo con otro menor, sino también por eh, las consecuencias en general que pueda crear este vehículo, aunque sea una bicicleta, un vehículo de menor porte como una bicicleta. Si uno conduce mal una bicicleta, podría causar la muerte de alguna otra persona. Por ejemplo, un motociclista que tiene que esquivarme a mí que voy en bicicleta y estoy manejando mal, podría yo poner en riesgo la vida de estos otros. Entonces, hay riesgos que se consideran en la vida social actual permitidos, conductas que son riesgosas que se consideran permitidas. Manejar un auto, manejar una moto, una bicicleta, pero cocinar, por ejemplo, puede significar un riesgo en la medida en que tengo que activar una hornalla con el gas, con electricidad, etcétera. Eso puede provocar una lesión a alguien. Si se produce una explosión, eso podría provocar la muerte. Pero, en fin, se consideran que esas conductas son conductas riesgosas, pero permitidas. Permitidas en la medida en que las personas cumplamos con ciertas reglas de conducta establecidas para cada uno de estos actos. Por ejemplo, hay actividades que están expresamente regladas, como la conducción automovilística: semáforo en rojo, de velocidades máximas, poner la luz de giro, cinturón de seguridad, etcétera. Son reglamentos que establecen expresamente cómo se debe actuar en estas situaciones. En las actividades deportivas, por ejemplo en el boxeo, en el rugby, en el fútbol, se pueden provocar lesiones, pero también existen reglamentos que establecen cómo deben comportarse los jugadores. Entonces, en la medida en que cumplamos con esas conductas que sabemos implican un riesgo general, pero cumplamos también con los reglamentos, o si no hubiera reglamentos, con las formas en que se reconocen que deben ser correctamente realizadas estas conductas, entonces estaremos amparados por lo que se llama en la dogmática penal el riesgo permitido. Eso significa que se reconoce la conducta como riesgosa, pero eso está permitido en la vida social. Sabemos de antemano que en nuestro país, por ejemplo, vamos a tener una gran cantidad de accidentes de tránsito y a partir de eso muertes y lesiones. Sin embargo, permitimos el tránsito porque sabemos que otorga más beneficios que los perjuicios que puede ocasionar. Necesitamos
utilizar el colectivo, el subte, el tren, el micro, el auto, la moto, la bicicleta. Necesitamos esos medios de locomoción. Así como necesitamos actividades deportivas, trabajar en una fábrica. Esa actividad de la fábrica también puede significar un riesgo para vidas humanas, para integridad física, etc. Entonces, en la medida en que esa conducta esté amparada por el riesgo permitido, podría llegar a ser causante de algún resultado disvalioso como la muerte o las lesiones, pero no se podría imputar objetivamente ese resultado. ¿Por qué? Porque ya ese riesgo permitido estaría amparando, estaría excluyendo lo que se llama como primer elemento creación de un riesgo jurídicamente desvalorado o riesgo no permitido. Lo que se exige como primer requisito de la imputación objetiva es que la conducta entonces, además de ser causante del resultado, sea la creación de un riesgo no permitido. Si el riesgo es un riesgo permitido, no se podrá imputar los resultados que cause esa acción. Habíamos visto el ejemplo del sobrino que invitaba al tío a viajar en el avión con la esperanza de que ese tío muriera, pero sin que existiera algún motivo especial que haga pensar al sobrino que el tío efectivamente iba a morir. Entonces, ¿qué pasaba si en alguno de esos viajes efectivamente el avión explotaba y el tío moría en esa ocasión? El sobrino es causante de esa muerte, es causante porque si él no lo hubiera invitado o él no le hubiera insistido, el tío no viajaba. La cuestión es que ese resultado de muerte no se le puede imputar al sobrino como autor de un homicidio, y ahora la teoría de la imputación objetiva lo explica bien, lo explica razonablemente, porque invitar a otra persona a viajar en un avión, aunque uno tenga el deseo de que se muera en esa oportunidad, es un riesgo permitido. El viaje en un avión es un riesgo permitido. En la medida en que no exista algún motivo especial para sospechar que ese avión tiene una bomba, desperfectos mecánicos, etc., es un riesgo permitido. Entonces, por más mala intención que tenga el tío, es un análisis objetivo el que hay que hacer. Esa conducta objetivamente, viajar en avión, está permitida. Bien, aclaremos que cuando hablamos de riesgos permitidos, riesgos creados por determinadas conductas, hay que pensar que las acciones humanas pueden generar más de un riesgo, no un riesgo concreto. Por ejemplo, empujar a una persona al agua, al río, puede generar, supongamos la intención del autor es que se muera ahogada, pero además del riesgo de morirse ahogada si sabe o no sabe nadar, existen otros riesgos con esa misma acción, aunque el autor no las haya pensado en el caso particular. Por ejemplo, el riesgo de golpearse en la caída, golpearse contra una piedra, el riesgo de que sea mordido, atacado por pirañas, yacaré, etcétera, aunque el autor no las haya pensado. Entonces, a veces determinadas conductas humanas generan no un riesgo específico, sino una diversidad de riesgos, y hay que pensar entonces desde una perspectiva ex ante, o sea, antes de realizar esa acción, qué tipo de riesgos son las que genera, según la experiencia común, esa conducta que se va a realizar, que en el caso se realizó. Pero el análisis, aclaro, debe ser ex ante, es decir, antes de realizarse esa conducta. Bien, entonces el primer supuesto que excluye la primera parte de la imputación objetiva es lo que llamamos el riesgo permitido. El segundo supuesto es lo que se llama el caso de disminución de riesgo. ¿Qué pasa cuando la conducta significa un riesgo para el bien jurídico protegido, pero en realidad lo que hace es disminuir un riesgo que ya existe? Voy a tomar un ejemplo de Roxin, autor alemán que grafica muy bien esta problemática de la disminución del riesgo. Dice Roxin, imaginándose hipotéticamente, ¿qué pasa si yo veo que alguien que está caminando delante mío en la calle se le cae una maceta en la cabeza? Y yo, para evitarle que esa maceta le caiga en la cabeza y le provoque tal vez la muerte, lo empujo, de modo que ese empujón le evita que la maceta caiga en su cabeza, pero le cae en el hombro y le provoca una lesión en el hombro. Esta persona me denuncia por haberle yo provocado lesiones. Si bien le provoqué la lesión,
se puede decir que le salvé la vida. Entonces yo soy causante de esas lesiones, porque en términos de la teoría de la supresión mental hipotética, si yo no lo hubiera empujado, este no tendría esa lesión en el hombro, estaría muerto, pero no tendría esa lesión en el hombro. Es cierto que soy causante de la lesión. Ahora, según este criterio de la imputación objetiva, no se puede considerar, no se puede imputar ese resultado de lesiones a este autor, porque lo que hizo el autor fue disminuir un riesgo ya existente. Entonces, el segundo supuesto de exclusión de la imputación objetiva es el caso de la disminución de un riesgo, cuando el autor lo que hace es disminuir un riesgo que ya existía previamente para el bien jurídico, tampoco se le puede imputar el resultado. El tercer supuesto de exclusión de la creación del riesgo es lo que se llama el principio de confianza. Este principio de confianza, que se aplica en determinadas actividades compartidas, significa que una persona tiene derecho a confiar, de ahí la denominación, tiene derecho a confiar en que los demás en esa actividad compartida se van a comportar conforme a su rol, conforme al rol que le corresponde a cada uno. Por ejemplo, en una operación, en una intervención quirúrgica, el médico cirujano tiene derecho a confiar en que el instrumentista va a esterilizar los elementos que éste va a utilizar en la operación y no tiene que estar controlando previamente a ver si lo hizo o no lo hizo. Entonces, si se produce una infección por la utilización de esos instrumentos, ese resultado, aunque el médico cirujano ha sido causante de ese resultado, no se le podría imputar a él objetivamente ese resultado. ¿Por qué? Porque él actuó dentro de lo que se llama el principio de confianza. Tiene derecho a confiar en que el otro va a cumplir su rol. Si no lo hizo, el problema será del instrumentista o del anestesista, si es que colocó mal la anestesia. Lo mismo en la actividad del tránsito diario. Si yo veo el semáforo en verde, tengo derecho a pasar. Y no tengo que estar controlando obsesivamente a ver si de todas maneras no viene alguien que se esté cruzando en rojo. Yo tengo derecho a confiar en que los demás van a esperar su turno como corresponde, es decir, que se van a comportar conforme a su rol. Ahora bien, este principio de confianza, aclaro, tiene una excepción. El principio de confianza cede, dice la dogmática penal, cede, no se puede aplicar, no vale, cuando el autor, ante la situación particular, tiene motivos objetivamente verificables, tiene motivos para pensar en que los demás no van a cumplir con su rol, no se van a comportar conforme a su rol. Por ejemplo, yo tengo derecho a pasar el semáforo en verde, pero si yo veo cuando estoy pasando el semáforo en verde que hay un niño en bicicleta, un niño de 8 años que se cruza, yo no puedo decir, bueno, yo estoy pasando en verde, paso y tengo derecho a confiar. Si hay un dato objetivo que me está demostrando que ya no puedo confiar en el cumplimiento correcto de los demás de acuerdo a su rol, entonces no puedo continuar. Si puedo evitar ese resultado, lo tengo que evitar. Y si no lo evito, ahí sí se me va a imputar objetivamente ese resultado. Bien, el médico cirujano también debería ceder ese principio de confianza si se da cuenta de que el anestesista ese día vino en un estado de borrachera que seguramente va a llevar a que haga mal las cosas. Un cuarto supuesto es lo que se llama la prohibición de regreso. Ojo, aclaro que no todos los autores, de acuerdo a cuál sea el autor de la doctrina penal que uno siga, puede que este supuesto de la prohibición de regreso lo consideren o no. Estoy dando una enumeración, una explicación, digamos, estándar o tal vez mayoritaria en la doctrina penal. Pero puede ser que alguno de los autores que ustedes hayan seguido en la lectura no considere la prohibición de regreso, o tal vez el próximo tampoco, que es la competencia de la víctima, como criterios que excluyen la creación del riesgo.
Pero por ejemplo, Yakov sí lo considera como un supuesto de exclusión de la creación del riesgo desvalorado. Bien, ¿qué significa esta prohibición de regreso? Que la responsabilidad penal, o en el análisis de la responsabilidad penal, existe un momento en el que no podemos regresar a analizar la antijuricidad de la conducta de una persona si esa persona actuó dentro de un marco de licitud y conforme a su rol. Por ejemplo, el sujeto A va a comprar un cuchillo, entonces un cuchillo de cocina, y lo compra en un negocio que está habilitado para vender cuchillos. Entonces el vendedor B le vende ese cuchillo al sujeto A, aunque lo nota un poco nervioso, digamos. Y efectivamente resulta que este sujeto A estaba nervioso porque compró el cuchillo para matar al sujeto X. Entonces, no obstante dudar o no estar seguro de qué se trataba, se lo vende. Entonces A va y mata a X con ese cuchillo. Está clara la imputación objetiva del resultado de muerte al sujeto A. Ahora la cuestión es qué hacemos con el sujeto B, el vendedor de cuchillos. Bien, acá es donde este criterio de la prohibición de regreso dice no se puede regresar a la responsabilidad penal de una persona que actuó lícitamente. Si este vendedor de cuchillos actuó conforme a su rol de vendedor de cuchillos, a él no se lo puede responsabilizar por una complicidad o participación en el delito de homicidio. Es una categoría que fundamentalmente tiene valor en cuanto a la posible responsabilidad penal de los partícipes, no generalmente de los ejecutores. Lo mismo ocurriría con el conductor de un taxi. El conductor de un taxi sube a un pasajero que le hace seña y le dice que lo lleve hasta un banco. Y mientras lo está llevando al banco, este pasajero le confiesa que va a robar el banco. Y el taxista solo se limita a escuchar, no emite ninguna opinión, lo deja en el banco efectivamente como le pidió, le paga la tarifa y se terminó la relación. Ese taxista puede ser considerado cómplice de un robo, si incluso está sabiendo que va a llevar al ladrón a robar el banco. Bien, se dice que en la medida en que se haya comportado conforme a su rol, él no puede ser considerado un partícipe del robo, incluso aunque esté sabiendo que esta otra persona va a cometer ese ilícito. Esto porque está dentro de sus funciones de taxista llevar las personas de un lugar a otro, pero no es el encargado de evitar que se provoquen estos robos. Para eso está la policía, guardias, etc. Ahora, si cede este principio de la prohibición de regreso, si estas personas dejan de cumplir su rol, ya se exceden o van más allá de su rol de buen taxista, de buen vendedor de cuchillos, y lo que hacen es aconsejar o incidir en la conducta del autor principal, de modo que modifican el curso causal del hecho delictivo para que se haga más efectivo. Por ejemplo, el taxista sí podría ser responsable como partícipe si le dice al ladrón que está llevando, mire, le conviene a usted, yo conozco bien este banco, le conviene entrar por este otro lado que es más fácil, hay menos guardias, etc. En ese caso ya deja de cumplir con su rol objetivo de buen taxista o de taxista conforme a lo que se espera en la sociedad de él, llevar personas de un lugar a otro, y se está convirtiendo en un ladrón a la par de este otro que iba a robar el banco. Entonces el supuesto de la prohibición de regreso sería otro de los supuestos negativos que van a excluir la creación del riesgo en el resultado. Y por último, dentro de este primer elemento de la imputación objetiva, lo que se llama la competencia de la víctima. ¿Qué significa eso? Que en algunos casos puede que no se impute el resultado aunque el autor haya contribuido a causarlo, cuando en la producción de ese resultado la misma víctima haya actuado de manera riesgosa o de manera descuidada o simplemente siendo consciente de cuál podía ser el resultado. Un ejemplo de este caso es el de quien
tiene relaciones sexuales con una persona que sabe que tiene una enfermedad grave y que se la puede contagiar. Ahora, sabiendo que tiene esa enfermedad, este de todas maneras asume el riesgo y efectivamente se contagia esa enfermedad. La pregunta es, ¿ese resultado de lesión, porque la enfermedad es una lesión, se puede imputar objetivamente a la acción de aquel otro si la víctima sabía el riesgo que se estaba exponiendo? Bien, hay autores que dicen no se puede imputar objetivamente porque el derecho penal no puede en ese caso estar cuidando un bien jurídico que ni siquiera el mismo titular de ese bien jurídico interesa cuidar, de manera que el derecho penal no puede hacerse cargo de algo que en este caso no le correspondería. Es uno de los supuestos más discutidos, especialmente se discute en el derecho penal argentino con relación a los casos de muerte, a los casos de homicidio con competencia de la víctima, porque hay autores que dicen en nuestro país eso no se puede aplicar porque nosotros tenemos una figura que es la instigación y ayuda al suicidio, lo cual significa que el derecho penal protege la vida de las personas incluso aunque estén dispuestas a morir. Ahora, sacando la posibilidad de provocar con la competencia de la víctima un homicidio, sí se podría aplicar a los supuestos de lesiones, por ejemplo, con competencia de la víctima. Bien, pasamos a la segunda parte de la imputación objetiva, es decir, la realización del riesgo en el resultado. ¿Qué pasa cuando comprobamos entonces que la conducta del autor significó creación de un riesgo jurídicamente desvalorado? Ahora tenemos que comprobar que ese riesgo se haya provocado en el resultado y que ese resultado no sea producto de otro riesgo distinto. Es decir, que existe una relación entre la creación del riesgo y el resultado producido. ¿Cuáles son? Acá también existen supuestos que excluyen esta segunda parte de la teoría de la imputación objetiva, supuestos que excluyen la realización o concreción de ese riesgo en el resultado. Entonces tenemos que analizar cuáles son esos supuestos que la doctrina penal identificó como excluyentes de la imputación objetiva del resultado. Primer supuesto, lo que se llama el caso de un riesgo general normal. En el ejemplo que daba yo al inicio, el sujeto A le clavaba un cuchillo a B y entonces B tenía que ser trasladado de urgencia al hospital, y en ese traslado de urgencia era víctima de un accidente de tránsito, moría por las lesiones. O también podríamos pensar que llegó al hospital, pero que murió en el hospital a causa de un incendio. Así como él, murieron otras personas en ese incendio del hospital. La cuestión es, ¿se puede imputar objetivamente ese resultado a la primera acción? Fíjense que la acción es causante del resultado. Si aplicamos la supresión mental hipotética, vamos a verificar que hay relación de causalidad. Además, esa acción es creadora de un riesgo jurídicamente desvalorado, no sea ninguno de los supuestos que excluyan la primera parte de la imputación objetiva, ni riesgo permitido, ni principio de confianza, ni competencia de la víctima. Ahora, la cuestión es que ese resultado parece que se produce por un riesgo distinto al riesgo que fue creado por el autor. Y de hecho se produce por un riesgo diferente al creado por el autor. Muere por el accidente, muere por el incendio en el hospital, pero no muere por las lesiones provocadas por el cuchillo que le clavó el autor inicial, digamos. Y esto es válido aunque incluso supongamos que las lesiones eran tan graves que le iban a provocar la muerte en un día, 2 días o en horas. Pero si el resultado en definitiva se interrumpe por la existencia de otro riesgo distinto, entonces ese resultado no se le puede imputar al causante de esa herida inicial, incluso aunque haya tenido ganas de matarlo. Lo que sí se puede imputar ahí es una tentativa de homicidio, pero no el homicidio consumado, aunque tengamos el muerto. Y eso porque el resultado es producto de un riesgo distinto, y eso se llama un riesgo general normal, es decir, un riesgo al que estamos expuestos cualquier persona en el ámbito del tránsito o cualquier persona que estuviera en un hospital o en cualquier lugar que se pudiera incendiar. Segundo supuesto que excluye
la realización del riesgo en el resultado, lo que se llaman casos no cubiertos por el fin de protección de la norma. Hay que pensar que cuando comprobamos que una persona ha creado un riesgo jurídicamente desvalorado, cuando analizamos la relación con el resultado, hay que ver si ese resultado se produce por ese riesgo o se produce por un riesgo que la norma no ha tratado de evitar. Ejemplo típico en este supuesto es el siguiente. El sujeto A viene manejando un auto, cruza un semáforo en rojo y a los 100 metros de cruzar ese semáforo en rojo atropella a un niño que se cruzó la calle de manera totalmente imprevista, escapándose de la mano de su mamá. Entonces uno podría pensar que hay una relación de causalidad entre el conducir el auto, pasar en rojo, atropellar al niño, que además hubo un riesgo jurídicamente desvalorado que creó este autor cuando pasó el semáforo en rojo. Y hasta podríamos decir que si no hubiera pasado el semáforo en rojo y se quedaba esperando, no hubiera matado al niño porque no hubiera estado ahí en ese momento, en el momento en que se cruzó el niño de manera imprevista. Hubiera estado unos segundos después, cuando el semáforo le diera en verde, etc. Bien, es cierto, hay relación de causalidad. Creó un riesgo jurídicamente desvalorado porque él no puede pasar el semáforo en rojo. Ahora, ese resultado no se le puede imputar al autor, porque ese resultado es el producto de un riesgo distinto, no del riesgo creado por el autor de pasar un semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque cuando éste pasa el semáforo en rojo, está creando los riesgos que son los riesgos producto de violar esa norma que dice no pasar un semáforo en rojo. ¿Cuáles son los riesgos que esa norma quiere evitar? Cuando un semáforo está en rojo, los riesgos que se quieren evitar son los choques que se producen en ese lugar, en esa esquina. Pero el semáforo en rojo no pretende evitar que el conductor esté 10 minutos más tarde en la próxima esquina. Por eso se dice, no hay una relación de protección de la norma que el sujeto violó en este caso. Es cierto que violó una norma, se le tendrá que hacer una multa por la contravención, pero no se puede decir que se va a imputar ese resultado muerte como una relación de imputación objetiva por haber pasado el semáforo en rojo. También se excluye la realización del riesgo en el resultado en los casos que se llaman de daños consecuenciales o segundos daños, es decir, daños que tienen alguna relación con un daño previo anterior. Por ejemplo, el sujeto A le provoca a B una lesión en la pierna, por el motivo que fuera, un accidente de tránsito, le clava un cuchillo en la pierna en una pelea. Lo cierto es que va a ser responsable por esa lesión, por el delito de lesiones, si se dieran todos los extremos de la imputación. Ahora, ¿qué pasa si esta persona queda con una lesión de por vida que le impide correr, por ejemplo, normalmente, producto de esa lesión que tuvo años anteriores? Ahora el sujeto B está en un espectáculo deportivo donde hay mucha gente, por una estampida empiezan todos a correr y esta persona no puede correr normalmente como consecuencia de esa lesión inicial, ¿no? O de esa lesión que tuvo hace muchos años. Y a consecuencia de eso muere. Y se comprueba que si corría más rápido se hubiera salvado, como pasó con otras personas. ¿Se le puede imputar esta muerte al causante de la primera lesión? Bueno, esto se llama daños consecuenciales o segundos daños y se dice esa muerte no se le puede imputar al primer autor, porque en todo caso se le ha imputado la lesión inicial, fue responsable penalmente por esa lesión inicial y no hay una relación de imputación entre esa lesión y el resultado de muerte que se termina provocando.